0 y tachado, que significa vacío. ¿Sí? Pero si no, también pueden poner no tiene. Bien, cualquiera de las dos formas simboliza que ustedes se dieron cuenta que esta función solamente tiene un mínimo y no tiene ningún máximo. Borro esto para que no quede confuso la siguiente explicación. Ustedes lo van a tener en el video y lo ven tantas veces como crean necesarios para entenderlo. Vamos a la última parte. Este IC y la ID significa I de intervalo, la C de crecimiento, es decir, intervalo que crece, y la D de crecimiento, intervalo que decrece. Entonces, para poder ver los intervalos tenemos que también dividir el eje X en partes. Va de izquierda a derecha la división de esas partes. Pero esta vez, en vez de tomar las raíces para hacer esa división, vamos a tomar la X del vértice. ¿Sí? Vamos a tomar este valor. Entonces, vamos a tener el primer intervalo de izquierda a derecha de menos infinito a 1. Recuerden que la división se la hacen con la X del vértice. Como no tenemos ningún vértice más, de 1 a más infinito. Acá ven que tengo solamente dos valores. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces con esos dos intervalos para saber cuál crece, cuál decrece, o si ninguno ni crece ni decrece, o ambos crecen? Lo que vamos a hacer es de izquierda a derecha en el gráfico con nuestro dedo intentar hacer el dibujo nuevamente. Si nuestra mano baja, entonces ese intervalo decrece. Y si nuestra mano sube, entonces ese intervalo crece. Fíjense, de izquierda a derecha, esto es la derecha, ¿sí? del gráfico, si nosotros acá tenemos el eje Y, derecha, izquierda. Entonces, empezamos por la izquierda. Por acá empezamos, ¿sí? Yo intento dibujar nuevamente y ven que mi lapicito, ¿sí? baja hasta acá, que es donde tengo el vértice en X y en Y, ¿no? Entonces, de menos infinito a 1, como si yo intento dibujar el gráfico nuevamente, mi mano baja, entonces ese intervalo decrece. Este decrece. A partir de acá hacia más infinito, mi mano, ¿sí? para poder hacer el gráfico sube. Por lo tanto, este intervalo crece. Bien, entonces vamos a borrar todo esto, ¿sí? Así no les queda el pizarrón o esta simulación de pizarrón, ¿sí? todo completo acá que no van a entender nada, y vamos a poner entonces, dijimos que decrecía de menos infinito hasta el 1 en el vértice en X, y de 1 a más infinito crecía. Vuelvo a repetir por las dudas que no se haya entendido. Yo lo que hago es de izquierda hacia la derecha hacer el gráfico nuevamente. Empieza acá de la izquierda, entonces yo intento dibujar y ven que el lápiz baja hasta, ¿sí? el 1 en el vértice. Entonces ese intervalo decrece. Y a partir de ahí mi mano sube para dibujarlo. Entonces de 1 a más infinito el intervalo crece. Bien, y así es todo, ¿sí? el estudio de la función. Vamos a ver un ejemplo más de funciones cuadráticas. Es muy parecido, ¿sí? la función a la anterior, pero ven que el dibujito, ¿sí? tiene una forma como de montaña, la parábola, ¿sí? Entonces, el dominio, ¿se acuerdan que dijimos que eran todos los reales? O si quieren ponerlo de otra forma, de más infinito a menos infinito. La imagen, siempre en el eje Y, me fijo de abajo hacia arriba, es decir, de menos infinito a más infinito, por donde hay gráfico. De menos infinito hasta
8, ¿sí? Obviamente acá el vértice es 8, pero podría ser otro número. Fíjense que hay gráfico. Pero a partir de 8 hasta más infinito, todo este sector no tiene gráfico, ¿sí? Que eso no lo puedo poner como imagen. Voy a poner como imagen entonces de menos de infinito hasta 8. Fíjense que siempre se escribe de abajo hacia arriba. Por lo tanto, entonces, borro esto que nos sirvió para aprender cómo se hace la teoría de la imagen y coloco entonces de abajo hacia arriba, de menos infinito hasta 8, tenemos la parábola. A partir de 8 hacia arriba no hay gráfico, así que no puedo ponerlo dentro de la imagen. Ordenada, recuerdan que era el valor en donde la parábola cruza al eje Y. Fíjense que es en 6. Entonces acá ponemos 6. Y el valor del conjunto de ceros o raíces era donde el gráfico cruzaba o tocaba el eje X. Lo toca en -1 y lo toca en 3. Recuerden que las raíces se ponen entre una llave y siempre de izquierda a derecha se colocan los valores en -1 y 3. Para el conjunto de positividad y negatividad, recuerden que tenemos que dividir al eje X de izquierda a derecha con las raíces. Entonces, de izquierda acá sería menos infinito hasta la primera raíz en -1, de -1 hasta la segunda raíz, y en este caso de la segunda raíz hasta más infinito porque no tenemos ninguna otra raíz. En la función cuadrática se tiene como máximo 2 raíces. Entonces, recuerdan que nosotros analizábamos cada uno de estos intervalos, ¿sí? Ayudándonos con un lápiz o una regla poniéndolo en la raíz y viendo si el dibujo en ese intervalo estaba por encima del eje X o por debajo del eje X. Fíjense que yo pinté en naranja el intervalo este. Y el gráfico se ve clarito que está por debajo del eje X. Entonces, este pertenece al conjunto de negatividad. Ahora, el siguiente lo voy a pintar con otro color, intervalo, ¿sí? De 1 negativo hasta 3. Ven que en este intervalo el dibujo que está en verde está por encima del eje X. ¿Ven? Esta parte del dibujo está por encima del eje X. Entonces este pertenece al conjunto de positividad. Vamos con otro color al último intervalo de 3. Es verde, voy a ponerlo de otro color, un azul, así no se mezcla con el gráfico. Y fíjense que en este intervalo el dibujo que está en verde de la parábola está por debajo, ¿sí? Del eje. Entonces este pertenece al conjunto de negatividad. Bueno, voy a borrar todo, así no les queda todo marcado y podemos continuar con el estudio. Y bueno, y habíamos dicho entonces que el primer intervalo, de menos infinito hasta -1, el gráfico estaba por debajo, ¿sí? Del eje X. Menos infinito, entonces hasta -1, pertenece al conjunto de negatividad porque el gráfico está por debajo del eje X. De -1 a 3, el gráfico ven que está por encima del eje X. Entonces pertenecía al conjunto de positividad. Y por último, de 3 a más infinito, el gráfico ven que está por debajo del eje X, así que acá vamos a poner, recuerdan la U de unión, de 3 a más infinito. Bueno, voy a borrar acá los intervalos, así no los confunde y podemos hacer el tema del máximo, el mínimo y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, para el máximo y el mínimo tengo que ver si tiene la forma de una montaña, entonces se acuerdan que va a tener un máximo en el vértice. Y si tenía la forma de un valle, así como en el primer ejemplo, entonces tenía un mínimo. En este caso tiene la forma de una montaña, así que en el vértice, ¿sí? Tiene un punto máximo. El vértice es 1 de X, 8 de Y, es este punto, ¿sí? Entonces,
El vértice o punto máximo es 1 de x, 8 de y. Ahora lo voy a poner entonces acá que es un máximo. ¿Sí? Pero antes voy a borrar todo esto, así después podemos continuar con el estudio. Entonces, el máximo entonces es el vértice en 1 de x y 8 de y. ¿Sí? Es el punto más grande que puede tomar la función. A partir de ahí, ¿sí? En y no va a tener valores más grandes. Fíjense que 9 yo no tengo función, 10 no tengo función, y para arriba el valor máximo que puede tomar en y es 8. Por eso el máximo está en el punto 1 de x o 8 de y. Es el punto más grande de la función que coincide en las funciones cuadráticas con el vértice, ¿sí? En el caso de que las ramas de la parábola estén hacia abajo. Bueno, mínimo dijimos que no tiene o vacío, ¿sí? Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos que armarlos, ¿sí? Recuerden que también se armaban de izquierda a derecha, es decir, de menos infinito a más infinito, pero esta vez separados por la x del vértice. Entonces, de menos infinito hasta 1, que es la x del vértice, y de 1 a más infinito. Bien, ¿cómo hacíamos esto? De izquierda a derecha intentábamos nuevamente hacer el gráfico. Si la mano subía en ese intervalo, la función crece. Si la mano baja en ese intervalo, entonces la función decrece. De izquierda, acá es la izquierda, mi mano para dibujar el gráfico ven que sube hasta el vértice. Entonces, en este intervalo, la función crece. Y a partir de acá, mi mano en este intervalo, ven que mi mano baja. Entonces, en este intervalo, la función decrece. Borro el intervalo y todo lo demás que utilizamos para poder comprender esto y voy a completar entonces la tabla del estudio de función. Entonces, la función crece de menos infinito hasta, en este caso, el 1, que es la x del vértice. Y decrece desde la x del vértice a más infinito.